Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Milagros. Estoy muy feliz de tenerte de vuelta acá, de que hayas hecho un espacio para escuchar este podcast. Sé que esta temporada es como de muchos compromisos, muchas cosas por hacer y qué importante es también apartar un tiempo para crecer espiritualmente, para escuchar un poco de la palabra de Dios. Que si esta es tu primera vez escuchando el podcast, bueno, en eso consiste este podcast. Mi nombre es Sofía y hoy estaremos hablando de un tema que me ha tocado. Esta ha sido una de mis grandes luchas desde que era pequeña y es la timidez. La timidez ha sido algo que ha sido protagonista de mi historia durante muchos años y es muy curioso porque a mí siempre me ha apasionado la creación de contenido. Antes de yo tener este canal, yo les he compartido que hacía videos con mi mejor amiga y ese literal era mi hobby, pero siempre batallaba como que ¿por qué soy tan insegura? ¿Por qué me cuesta ser más espontánea? ¿Por qué sobrepienso tanto para decir las cosas? Eso no permitía como que me fluyera mucho la creación de contenido. De hecho, me tardaba mucho tiempo grabando los videos y yéndome un poco más atrás a la infancia, siento que mis papás podían notar esto y una de las herramientas que ellos utilizaron siento que fue obligar a estar en espacios de grupos. Yo practicaba gimnasia artística, siendo más pequeña practiqué teatro. Esto fue solo iniciativa de mis papás, yo en teatro. Y bueno, a qué niña no le hubiera gustado ser actriz, entonces como que no me opuse, pero ahora que lo veo en retrospectiva digo, claro, ellos veían que yo batallaba con la timidez y querían ayudarme a sobrepasar eso. Y en cuanto a la timidez, siento que hay dos maneras erróneas de verlo. La primera es como romantizarlo y pensar que a través de la timidez somos personas más profundas, somos personas más prudentes, como que acomodarnos en la timidez y tratar de justificarla, viéndole ese lado positivo, entre comillas. Y el otro lado, que es con el que comúnmente me he encontrado en personas cercanas, es que tratan de exponerme, de obligarme a cambiar ya toda mi personalidad, en tratar de transformar a Sofía en una persona extrovertida, una persona que le encante llamar la atención, una persona que hable duro, que disfrute de cosas como ser más aventurera, ser protagonista en reuniones y demás. Y esta segunda manera de verlo tampoco es una manera correcta porque caemos en el prototipo de que solo la personalidad extrovertida es la que es la correcta, es la que todos deberíamos de ser. Ustedes ven que en el mundo las grandes personalidades se celebran mucho, las personas graciosas, esas personas que normalmente hablan más duro y que participan más en espacios de trabajo o en reuniones en general, son las que se interpretan como que son las más seguras y las más felices. Y lo cierto es que no podemos tener un mundo lleno de extrovertidos, un mundo donde todos quieran hablar, pero nadie esté dispuesto a escuchar. Tanto introvertidos como extrovertidos son personalidades valiosas, correctas, naturales y ambas son necesarias en la sociedad. Entonces acá quiero hacer como un paréntesis de lo que para mí es fundamental para distinguir si eres introvertido, extrovertido o si tu hijo, hija, familiar que estás preocupado por él, quieres identificar si de pronto simplemente es que tiene una personalidad introvertida. Básicamente lo que para un introvertido es satisfactorio, voy a poner un ejemplo de salir a montar bicicleta al parque y dar una vuelta, listo, el introvertido está mentalmente estimulado y fue algo rico, fue algo agradable para él. El extrovertido va a buscar que mientras está en la bicicleta se quiere meter a una trocha, está como que constantemente buscando la aventura. Si tú metes a un introvertido en esa situación, se va a sobreestimular y se va a estresar. Asimismo pasa, por ejemplo, con las interacciones sociales. Un introvertido disfruta de la interacción social, o sea, no es que seamos asociales, pero como se dice comúnmente, se le acaba la batería social fácilmente. O también podemos disfrutar mucho de conversaciones uno a uno o en grupos pequeños, pero cuando son conversaciones de docenas, presentaciones, es algo que sobreestimula y estresa nuestra cabeza, mientras que un extrovertido va a estar muy cómodo en ese ambiente. De hecho, puede ser algo que lo entusiasma muchísimo. Entonces, lo principal considero yo que sería saber que el introvertido se recarga a solas.
aunque pueda compartir en entornos familiares, le guste salir con sus amigos, tenga relaciones profundas y fuertes, eventualmente va a necesitar estar a solas, va a necesitar irse para la casa, va a necesitar leer un libro, va a necesitar respirar el aire libre para recargarse y volver a salir al mundo, mientras que el extrovertido se puede recargar compartiendo con otras personas. Esa es su recarga para él. Esto no quiere decir que a los extrovertidos no se les acabe la batería social, claro que sí, pero esos momentos a solas, reflexivos, no son tan estimulantes ni recargantes para ellos. Y así como fácilmente los extrovertidos pueden caer en no saber estar solos, puede decirse que una dependencia social, los introvertidos fácilmente pueden caer en la timidez. Y ninguno de los dos extremos es sano. Entonces es sano ser introvertido, es sano ser extrovertido, no es sano tener una dependencia social o ser tímido. Y como muchas personas durante mucho tiempo yo no sabía esta diferencia, entonces siento que personas cercanas nunca respetaron que fuera de una personalidad introvertida. Siempre se me validaba cuando era muy expresiva. En redes siento que por mucho tiempo me puse una máscara que para mí era imposible tenerla puesta todo el tiempo. Y todo esto buscando la validación de otras personas. Los que me conocen en persona saben que yo soy penosita, ya sea porque se me han acercado o porque me conocen profundamente. También soy una mujer de no muchas palabras. Creo que la única persona con la que me extiendo y hablo, o el único que podría decir que Sofía habla mucho, sería mi esposo. Y me encanta escuchar. Encuentro tanto valor en escuchar porque soy muy curiosa y así es como yo he obtenido gran parte de mi conocimiento hasta ahora escuchando. Y ya entrando en mi adolescencia y juventud, algo que empecé a notar es que cuando yo ingería alcohol era esa Sofía extrovertida, incluso era muy graciosa y esto le encantaba a las personas a mi alrededor, era como mi alter ego. Nunca se me va a olvidar en una fiesta que un amigo me dijo: ¿por qué no puedes tener esta personalidad todo el tiempo? Serías un éxito. Me hizo sentir como que eso es lo único que a ti te falta, como que tienes todo para triunfar, porque todo el que me conozca sabe que he perseguido la creación de contenido desde hace ya como 10 años y así me sentí como que cambia tu personalidad y llegarás hasta donde quieres llegar. Y esto para mí era una meta inalcanzable, era como perseguir ir en contra de mi naturaleza. Era como decirle a Dios: yo sé que tú me hiciste así, pero así no es como yo quiero ser. Y eso no es lo que está bien. Eso no es lo que a mí me conviene. Y esto es tan delicado porque yo he escuchado testimonios de personas que se han hecho dependientes del alcohol, que se han convertido en alcohólicas solo por la personalidad que tienen cuando ingieren alcohol, porque quieren eliminar ese sobrepensar de su cabeza y para ellos ingerirlo es como anestesiar la cabeza y por fin ser esa verdadera persona. Pero es que esa verdadera persona no es tu verdadera persona, esa verdadera persona es una máscara que te estás poniendo y ese es el engaño del alcohol, de las drogas, esas medicinas que terminan siendo peor que la propia enfermedad. Yo hoy agradezco no ser esa Sofía que era cuando tomaba. Agradezco haber encontrado tanto valor en mi personalidad. Esta personalidad es la que me ha permitido ser así de reflexiva y compartir esta clase de espacio con ustedes es lo que me permite que alguien que se sienta incomprendido, que se sienta que en espacios relevantes solo hay un tipo de personalidad permitido y celebrado, mostrarle que no y que esa persona se sienta identificada. Yo estoy segura que si Dios me llamó a compartir este testimonio es porque algo quiere hacer por un corazón que me está escuchando. Por eso no me gusta compartir testimonios porque soy muy sensible. Quiero hacer una pausa pequeña en este episodio para compartirles del nuevo producto que recién lanzamos mi esposo y yo. Se llama Corazones Alineados y es un juego para parejas que contiene 90 cartas con preguntas diseñadas para conocerte mejor con tu pareja, para tener conversaciones profundas. También tiene secciones como ¿qué tanto me conoces?, para poner como a prueba a tu pareja, un tipo test y que tengan un momento de risas, de comparar respuestas, pero también hay otras secciones
secciones como Nuestra Historia, que son preguntas enfocadas al romance, y hablar un poco de esos recuerdos emotivos que tienen o proyectos a futuro. Cada pregunta ha sido pensada y escrita por nosotros, es algo en lo que trabajamos por muchos meses, orando que de verdad esto fuera un producto que ayudara a las parejas a consolidarse y tener relaciones de valor. Les voy a dejar más información en el link que pueden encontrar en la descripción, y recuerden que para los oyentes de este podcast tenemos un 10% de descuento y lo pueden redimir contactándonos por WhatsApp, como les dije, en el link que les voy a dejar en la descripción. Ahora sí, volvamos con el episodio. Y bueno, habiendo validado la personalidad introvertida, teniendo claro que no tiene nada de malo serlo, ¿qué pasa cuando caemos en la timidez? La timidez está vinculada con el temor. La timidez es vivir con un miedo constante al rechazo y la desaprobación. Es sobrepensar todo lo que vas a decir porque temes no ser aceptado, porque temes ser juzgado. Es pensar que no eres lo suficientemente valioso para compartir lo que piensas, para conectar con los demás. Es una manera muy tóxica en la cual vivir. Esos pensamientos no te dejarán en paz. Y yo estaba llegando a un punto que yo me sentía tímida con mi propia familia, con mis propios amigos. A mí me costaba mirarlos a los ojos. Yo empecé a tartamudear, empecé a desarrollar, esto no es diagnosticado, solo siento que así era, una ansiedad social. Ya saben que estando en Estados Unidos yo me sentía muy aislada. Estaba también el tema del inglés, que lo ponía como una barrera, pero también en gran parte como una excusa para no acercarme y no intimar con las personas a mi alrededor, para no crear nuevas relaciones. Y entonces yo vuelvo a Medellín, donde es reunión tras reunión, encuentro tras encuentro, y yo ya no sabía cómo ser socialmente. Y recuerdo cuando yo recién estaba conociendo a Dios, era mi primer año en la fe, mi esposo, que en ese entonces creo que ni siquiera éramos novios, el primer regalo que me hizo se llamaba Cartas del Cielo. Entonces era una herramienta que me ayudaba a leer la Biblia. Yo sacaba una tarjetica y decía una frase corta, no sé, Dios te ama, y luego un versículo que lo confirmaba. Yo no sé por qué yo sentí orar por el don del discurso. Yo le decía, Dios, provéeme con el don del discurso. Yo quiero aprender de retórica, yo quiero hacerlo, yo quiero compartir opiniones fuertes y necesito carácter para hacerlo. Cuando yo saqué la tarjetica, el versículo que había era de Jeremías, capítulo 1, desde el versículo 4. Esto fue cuando Dios escogió al profeta Jeremías. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida ya te había escogido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, te doy mi palabra. Esto era una respuesta tan directa a lo que yo estaba orando. O sea, para mí fue imposible no pensar que Dios me estaba respondiendo, y también imposible no tener fe en Él. Acuérdense que yo recién estaba comenzando a conocerlo. Y si ustedes siguen leyendo, se pueden leer Jeremías, que es muy bonito este capítulo. Dice que entonces el Señor extendió la mano sobre Jeremías, le tocó los labios y le dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Y algo que hasta ahora entiendo de este texto y de otro que vamos a leer más adelante es que Dios sí reconoce nuestras carencias. Él no es como muchas corrientes actuales que consisten en sobrevalidar, en decir yo te entiendo, o decirle no, Jeremías, tú sí sabes hablar, yo te he visto cómo hablas. Él sencillamente le dice, no tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Y eso es todo lo que nos tiene que bastar. Puede que batallemos con nuestro carácter, porque eso es lo que yo he escuchado en muchas prédicas, personas de carácter fuerte que puede que batallen con su mal genio, con su impulsividad. En mi caso, siento que tengo un carácter más suave, entonces mis batallas son con este tipo de cosas como la timidez. Pero Dios está en cada una de esas carencias. Dios quiere completar tu carencia. Por eso en 2 Corintios 12:9, Pablo escribe, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder
se perfecciona en tu debilidad. A veces nuestras debilidades son un recordatorio de lo frágiles que somos y lo dependientes que somos de Dios, lo mucho que lo necesitamos. Este es un punto que yo digo, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado, yo no quiero dar ningún mensaje, te necesito en cada cosa que digo y en cada cosa que hago. Pablo escribe, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Dios también puede usar nuestras debilidades para mostrar su poder y su gracia. O sea, yo acá hoy les digo, si yo con todas mis inseguridades, hoy puedo estar presente en todas las plataformas, crear contenido, subirme a una tarima a predicar, ¿cuánto más no hará Dios en ustedes? Todo esto pasa también para que podamos ser testigos de lo mucho que transforma a Dios. Yo después de haber recibido esta palabra de Dios, no es como que Él me transformó, me desperté sin ningún temor, sin ninguna inseguridad, siento súper fluida, literal con el don del discurso, no. Pasaron por ahí 2 años y como les cuento, cuando en el 2022 estuve en Estados Unidos, 2022 y 2023, esto se intensificó muchísimo. Un día estaba en el grupo de oración, ese día predicaba mi esposo, miren qué curioso, o sea, yo ya sabía él sobre qué iba a predicar, yo me sentía como que acompañándolo y eso en verdad es un error porque cuando llevamos un tiempo en la fe pensamos que ya Dios le habla a otras personas, que tal vez son otros los que necesitan recibir y ese día Dios me habló al corazón. La prédica se llamaba Me cuesta cambiar y mi esposo estaba hablando del texto de Pablo donde él dice, aunque conozco el bien, termino haciendo el mal y por más que intento hacer el bien, termino haciendo el mal. Es un parafraseo y lo relacionaba con que a veces conocemos de Dios, queremos actuar en amor, pero terminamos siendo personas impulsivas, nos hablan feo y respondemos grosero y luego viene la culpa. Pero también debemos reconocer que el solo ser conscientes de que no actuamos desde el amor ya es un paso gigante, porque antes actuábamos así y no nos importaba, no teníamos ni siquiera una consecuencia. Ahora hay un deseo de ser mejor, de ser más como Jesús, también como ser más bondadosos con nosotros mismos y saber que aunque puede que hoy tengamos la misma lucha que teníamos hace 2 años, si miramos hacia atrás hemos avanzado muchísimo en esa lucha. Y lo tercero que me hizo saber es que no está bien que yo me acomode en la timidez, no es el propósito que Él quería en mi vida. Él no quiere que yo viva así y yo sentí un deseo, una aprobación de que Dios me quería cambiar y yo creo que eso es algo que tú sientes en tu espíritu. Por mucho tiempo yo había orado por esto, pero en ese momento yo sentí Dios lo va a hacer y esa noche oré, lloré, siento que dejé ir todo ese temor en lágrimas y me sentí liberada. Y miren que ya había pasado 2 años o más desde que Dios me había dado la respuesta inicial hasta que llegué a sentirme de esta manera. Al siguiente día yo tenía un cumpleaños con mis amigas y fuimos a comer. Miren, yo no recuerdo qué comentario hice yo exactamente, pero fue un comentario súper imprudente. De esos que tú dices, ¿yo por qué dije eso? O como que yo dije eso sin pensar. Y pasando la noche voy soltando otro comentario imprudente. Tanto que mis amigas me dijeron, Sofía hoy está desatada. Para mí, lidiar con la imprudencia era algo completamente nuevo para mí. Si tú ves la personalidad de un introvertido, un tímido, precisamente sobrepensamos tanto que no terminamos diciendo nada, entonces no hay manera de ser imprudente. Fue muy irónico y como que muy cómico para mí pensar en que ahora iba a aprender a comportarme desde esa nueva realidad, una realidad que nunca había habitado. Y yo genuinamente pienso que desde ese día Dios cambió, transformó y me liberó de la timidez. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, Pablo le escribe a Timoteo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Proverbios también hay un versículo que dice, más vale dominarse a sí mismo que dominar ciudades. El dominio propio es una de las mayores virtudes que nos da Dios. El dominio propio nos fortalece en carácter y cuando tú te dominas a ti mismo, ya no te domina el temor, ya no te domina la timidez. No sé por qué estaba pasando Timoteo para que Pablo le escribiera esto en esta carta, pero gloria a Dios de que quedó escrito y de que hoy sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez.
Antes de finalizar, quiero leerles unos versículos de cuando Dios llama a Moisés. En Éxodo 3:10, Dios le dice: ahora te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios quería usar a Moisés como líder liberador de su pueblo Israel, que eran esclavos en Egipto. Entonces Moisés le responde: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le responde de la misma manera que le respondió a Jeremías: ve, porque yo estaré contigo. Lamentablemente, para Moisés esto no fue suficiente. Y en el capítulo 4, versículo 1, Moisés duda y en una conversación con Dios le dice: ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Y Dios le responde dándole una señal milagrosa y convirtió su vara en serpiente, como que no te basta que yo vaya contigo, pues mira mi poder para que te baste. Pero Moisés sigue dudando de sí mismo. Ay, Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempos atrás. Siempre que hablo se me traba la lengua. Por eso se dice que Moisés era tartamudo. Y él le responde: ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Así que anda, que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés insiste. Y esto no es solo algo de Moisés, es algo que recurrentemente nos pasa a nosotros también. Confiamos únicamente en nuestras capacidades y claro que nuestras capacidades son limitadas. Y cuando las reconocemos en humildad y muchas veces en inseguridad, le decimos: Dios, no soy capaz de hacer esto. Me diste una tarea imposible de cumplir. Moisés le dice: ay, Señor, por favor envía a alguna otra persona. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: pues ahí está tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él habla muy bien. Además, él viene a tu encuentro y se va a alegrar mucho de verte. Habla con él y explícale todo lo que tiene que decir. Yo por mi parte estaré con él y contigo cuando hablen y les daré las instrucciones de lo que deben hacer. Dios es tan paciente. Tuvo todo este diálogo con Moisés tratándolo de convencer y al final le dijo: ¿sabes qué? Voy a mandar entonces a tu hermano y sí, yo sé que tu hermano sabe hablar muy bien y yo estaré con los dos. Yo en muchas ocasiones les he hablado de la obediencia y cómo a través de la obediencia tenemos saltos de fe y ponemos a prueba nuestra fe. En este caso Dios le estaba delegando una tarea a Moisés. Moisés quería hacerla, pero no fue obediente. Y dice que Dios se enojó con él. O bueno, fue obediente, pero a medias, porque siempre le pidió ayuda terrenal, ayuda que él pudiera palpar, que no fuera solo su espíritu acompañándolo, sino que él se sintiera respaldado, como en este caso, por su hermano. Siento que a veces la mejor manera de librar estas batallas internas que tenemos es a través del sometimiento. Es decirle a Dios: mira, sé que a través de esta actitud estoy pecando, esto es algo que me gustaría cambiar, esto es algo que está afectando mi salud mental, te lo entrego y lo someto ante ti. Y dejamos que Dios haga su trabajo y estoy segura que Dios está trabajando en eso que tú quieres cambiar. Y si supiéramos de qué manera está trabajando, desde ya lo estaríamos glorificando y le estaríamos dando las gracias. No podemos ser como esas personas que tienen que ver para creer. Yo creo en lo que aún no he visto y creo que Él ha hecho tantas cosas en mi vida que estoy segura que lo volverá a hacer. Él se volverá a manifestar. Y en eso es lo que debemos fijar nuestros ojos, nuestras oraciones y nuestras palabras. Una vez escuché que la mejor forma de pecar es dejar de mirar el pecado. Hay personas que batallan con adicciones. Es uno de los testimonios de mi esposo. Cada oración le decía: Dios, ayúdame a dejar atrás este pecado. Mira, te prometo que esta es la última vez que lo hago. Y cada vez volvía y caía, volvía y caía. Pero en el momento que él decide entrar en oración, no para hablar de su pecado, sino para admitir su debilidad y decirle: no voy a permitir que esto me aleje de ti, no voy a permitir que esto me detenga de glorificarte. En ese momento empezó a haber una transformación y empezó a dejar atrás su pecado hasta ser libre de él totalmente. Recuerdo también a alguien que decía: ¿qué pasa cuando estás aprendiendo a montar bicicleta y te dicen cuidado con el árbol, cuidado con el árbol, cuidado con el árbol? ¡Pum! Te chocaste con el árbol. A veces somos así con el pecado. Ahí está el pecado, ahí está el pecado, ahí está el pecado. Pecamos.
Entonces decía, la mejor manera de pecar es fijando la mirada en el camino que queremos perseguir. No cuidado con el árbol, sino sigue el camino. Y el camino es Dios, el camino es la palabra, el camino es las promesas que Él te ha entregado. Eso es lo único en lo que debemos fijar nuestra mirada. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Gracias por quedarte hasta el final, me encantaría que interactuaras con este contenido, ya sea calificándolo, dejando una reseña, un comentario. De verdad que es lo que me hace sentir que esto es una comunicación bilateral y que esto no es algo que solo se esfuma y se pierde en la magnitud del internet y de todo el contenido que existe. Nos vemos en el próximo episodio y que Dios los bendiga.